Estados Unidos está escribiendo en tiempo real su nueva política exterior. Una política exterior donde América Latina, nuestro continente, juega un papel primordial. Uno que representa seguridad, recursos naturales y lucha contra el narcotráfico. Pero uno que también divide el mundo en diferentes segmentos y ejes de poder. La Casa Blanca no ha sido discreta en sus intenciones y ha bautizado su nuevo ajedrez internacional con un nombre tan contundente como sus acciones. Uno que mezcla sus objetivos y su autor. La doctrina Monroe, el mundo según Donald Trump. El cielo en Caracas se iluminó. De la oscuridad, ráfagas de misiles. Los blancos, instalaciones militares. Se reportaban explosiones, apagones e incertidumbre. De repente, la confirmación. Una que cambió la historia de América Latina para siempre. Tenemos noticia de última hora. Ya el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha publicado el siguiente trino. Esto es oficial. Dice: Estados Unidos de América ha llevado a cabo de manera exitosa un operativo a larga escala en contra de Venezuela y su líder Nicolás Maduro, quien ha sido del lado de su esposa capturado y sacado del país. John Bolton conoce como pocos lo que ocurre en los corredores de la Casa Blanca. Fue asesor de Donald Trump durante su primera administración. Le preguntamos qué significa para Estados Unidos y para el mundo la primera acción contundente de Trump en la región, la extracción de Nicolás Maduro. How would you define what the U.S. did in Venezuela? I think it was responding to the request of what we considered the legitimate government of Venezuela, which won the 2024 presidential election that the Maduro regime tried to steal, but responding to that request to remove the usurpers and put the legitimate government in place. That's the basis, a very reasonable and proper basis for us to use military force. But unfortunately, we haven't removed the Maduro government. We've removed Maduro, but his government is still there. And what does that mean? What is the U.S. actually doing? Well, that's a very good question. It's certainly not moving toward putting a democratic, a representative government in place. Trump says it's to ensure stability so we can have a transition. I don't think you get stability until you have a transition, so he's got the cart before the horse. And worst of all, I think Delcy Rodriguez, her brother Jorge, Vladimir Padrino, Diosdado Cabello, and plenty of others in the regime are playing for time to keep power. So I'm glad Maduro's gone, but the regime is still there. Anna Kelly es la subsecretaria de prensa de la Casa Blanca. Así describe la operación en Venezuela. Protecting our homeland from drugs, criminals all over the world is something that's incredibly important. It's something that he addressed on day one by securing our southern border, and he's continuing to address by, of course, the arrest of Nicolás Maduro, a narco-terrorist who was facilitating the spread of drugs, criminals into our country. La acción contra Maduro era necesaria para muchos, aunque desde el punto de vista demócrata hay cuestionamientos sobre cómo se hizo. Juan González fue subsecretario adjunto para Asuntos del Hemisferio de la administración Biden. Vamos al tema de Venezuela. ¿Lo que hizo Estados Unidos en Venezuela es legal? No. Y hay que diferenciar el debate sobre el futuro de Venezuela con el debate doméstico aquí en los Estados Unidos. Aquí el presidente, y la preocupación de muchos demócratas es que el presidente violó la Constitución, la Carta de las Naciones Unidas y la resolución de la guerra de poderes de guerra, para entrar en Venezuela para hacer esos ataques unilaterales, y la preocupación que tienen demócratas es que no hay nada que detenga al presidente de usar esas mismas autoridades dentro de los Estados Unidos. Vimos lo que pasó en Minnesota. Inmediatamente después de la muerte de esa señora por las manos de ICE, la llamaron una terrorista. Y eso es algo que, bajo la justificación legal que usaron contra los barcos en el Caribe, yo creo que todos los demócratas piensan que la salida de Maduro fue lo mejor, piensan que fue una persona horrible, que abusó de los venezolanos,
pero la metodología es algo que tiene implicaciones para el poder del presidente que son muy negativas para la democracia de los Estados Unidos. The Monroe Doctrine is a big deal, but we've superseded it by a lot, by a real lot. They now call it the Donroe Document. I don't know. Under our new national security strategy, American dominance in the Western Hemisphere will never be questioned again. El presidente no ha mostrado vergüenza ni recato alguno y ha sido ampliamente claro. Estados Unidos quiere un nuevo orden mundial. Se trata de uno en el que Washington tiene una injerencia directa en América Latina, una de carácter transaccional, en la que las reglas de juego están suficientemente claras y abiertas. Este es el hemisferio de Estados Unidos. Somos vecinos, hacemos negocios, pero acá simplemente no hay entrada para nuestros adversarios, enemigos o contradictores. Además, respetamos nuestras fronteras, manejamos la migración y le declaramos la guerra abiertamente al narcotráfico. Nada más, pero tampoco menos. The bottom line here is that the president is going to defend the national interest and the national security of the United States, which is under threat by these terrorist organizations. Esta visión es una adaptación contemporánea de la llamada Doctrina Monroe, América para los americanos. Anna Kelly, de la oficina de prensa de la Casa Blanca. The president is an innovative thinker. He wasn't elected to preserve the status quo, and so that's why he's long thought of different ways to preserve our national security, well, not just for the next few years, but for decades to come, of protecting our homeland here in the United States. John Bolton, ex asesor de seguridad, tiene otra mirada. Is there a long-term plan in the head of the United States in terms of Latin America? Is there a specific plan for Latin America in the United States? Not in the Trump administration, because he doesn't think that way. He doesn't have a philosophy. He doesn't do grand strategy when it comes to national security. I think he's making up his Venezuela policy day by day. I think what he said about oil investment, for example, is a good idea. If he thinks American oil companies are going to put huge capital investments into Venezuela under this government, he better think again. Before, the U.S. used to justify all these exercises through the lenses of finding democracy. We're going to establish democracy in that country. We're going to do this in the fate of democracy there. But right now, what's the ultimate goal? What is the U.S. looking for? You know, I think Trump thinks a big oil deal would be a success for him. Mm-hmm. He may be operating under the illusion that there can be enough increase in Venezuelan production to help bring the price of gasoline at the pump in America down. He's wrong about that. There won't be enough of an increase in the next 3 years when he's still in office to produce that. And I don't think he understands that by really recognizing Delcy Rodriguez, dealing with her, making deals with her, he's undercutting the rationale that justified the military action to begin with. So I think it's a very ill thought out policy. I think it has negative implications for the U.S. In other places where there's a regime that represses the people, in Nicaragua, in Cuba. It's a potential loss of a huge opportunity. Mike González, miembro senior del Heritage Foundation, un centro de pensamiento conservador, considera que el fondo de estas acciones es el narcotráfico. Esta doctrina Donroe en América Latina, ¿qué le da a Estados Unidos? ¿Le da control sobre la región? ¿Político, económico, social, de narrativa? ¿De qué le da control? Cosa más importante, la que es sumamente importante, que es el tráfico de drogas. El tráfico de drogas afecta mucho a las regiones MAGA de este país, las regiones Make America Great Again, los seguidores de Donald Trump. Hay entre 100,000 y 200,000 personas mueren cada año de overdose, de sobredosis. Entonces, la política de Estados Unidos en Venezuela, en México, en Colombia, en Ecuador, tiene que ver con esto. Frenar el narcotráfico que está desolando y socavando el cimiento americano. Claudia Sheinbaum ha perdido control de varias partes de México.
Yo hablé, y no quiero decir mucho porque fue una reunión privada, pero hablé con políticos, altos funcionarios del norte de México, y les dije, ¿estáis preparados para que hayan extradiciones? Y se miraron y sonrieron y me dijeron, bueno, es que las extradiciones ya están pasando. Ya vienen ya aviones americanos y se llevan a warlords, Capos del narcotráfico. capos en narcotráfico. Juan González, uno de los hombres con mayor conocimiento de América Latina durante la administración Biden, ciertamente tiene otra lectura. Esta acción de Estados Unidos en Venezuela cambia la relación con América Latina de una manera definitiva, profunda. Lo que está haciendo Donald Trump es más la costumbre de los Estados Unidos. Tenemos que entender que después de la Guerra Fría, los presidentes buscaron una relación mucho más estrecha con la región. Las herramientas que está usando el presidente, el ejército, los aranceles, a largo plazo no ayudará a los Estados Unidos. Sí es una forma de ejercer el control sobre la región, un neoimperialismo, por ejemplo. Pero no va a avanzar los intereses de los Estados Unidos a largo plazo porque vuelve la relación más transaccional entre los Estados Unidos y Latinoamérica. ¿Lo ves como más un sometimiento de Estados Unidos a la región? Totalmente, donde los Estados Unidos va a tomar acciones unilaterales y la región son espectadores en las acciones de los Estados Unidos. Eso yo creo que aunque uno esté alineado ideológicamente con el presidente Trump, debe preocupar a los líderes porque si no tienes nada que ofrecerle a Trump, no tienes valor para Trump. Todo esto también tiene una perspectiva histórica. Héctor Chámez es profesor de Política de América Latina de la Universidad de Georgetown. Yo creo que Estados Unidos dejó de jugar ese rol protagónico, pongámoslo así, en la región, cuando sintió que la terminación de la Guerra Fría eliminaba de por sí cualquier tipo de amenaza extrarregional. Y no ocurrió. Fueron unos pocos años de hegemonía estadounidense exclusiva en el mundo y luego comenzaron a surgir competidores. Una Rusia agresiva, una China en expansión, India con una importantísima economía dinámica, Irán comenzó a tener presencia en América Latina. ¿Tiene riesgos esta implementación de la doctrina Don't Road 2 para Estados Unidos y para América Latina? Por supuesto, en nuestra región hay un sentimiento nacionalista importante también. Pero hay una realidad. Las grandes potencias buscan hegemonía, buscan influir, buscan poder en todo el planeta, en el mapa. Nosotros, países latinoamericanos, no hacemos política exterior con el mapa. Si va a haber una presencia de una gran potencia, ¿cuál queremos? Bueno, queremos una que tenga valores y normas de acción política similares a las nuestras. Nuestras constituciones son importadas de la de Estados Unidos, son inspiradas por la de Estados Unidos. La extracción de Nicolás Maduro fue un operativo perfecto. Tras meses de preparativos, las fuerzas militares de Estados Unidos decidieron llevar a cabo la operación más grande que hasta ahora ha realizado en la región, en términos de impacto y material bélico, más allá de uniformados en tierra. 150 aeronaves penetraron el cielo venezolano. Primero interrumpieron el fluido eléctrico, luego las comunicaciones, y una vez en penuria y aislado, irrumpieron en el corazón militar de Caracas. Las bombas de precisión destruyeron instalaciones militares y prácticamente dejaron en completa vulnerabilidad a las fuerzas venezolanas que, aturdidas, apenas podían entender que estaban siendo atacadas desde múltiples ángulos y de manera contundente, de una manera quizás nunca antes vista. Luego, al estilo de acciones que solo pueden ser parcialmente recreadas por el cine, en menos de 21 minutos, un comando Delta ingresó al fuerte militar donde enfrentó al comando de Nicolás Maduro y su círculo de seguridad, conformado principalmente por la inteligencia cubana, y lo capturó junto a su esposa, Dilia Flores. Algo en lo que coincide Rick de la Torre. ¿Qué tan difícil es montar un operativo como el que realizó Estados Unidos en Venezuela? Bueno, obviamente es sumamente difícil.
tener acceso al objetivo y intentar de reconocer a dónde está todos los momentos. También saber cuál es el ritmo que tiene todos los días, a dónde van, con quién tienen reuniones, a qué hora se acuesta a dormir, qué copa de vino le gusta tomar por la noche. Todas estas cosas, normalmente lo que hay que hacer es enfocarse en accesos humanos, un agente, una persona que está cerca en ese círculo, que puede dar ese tipo de información cuando es necesario, al momento. Entonces, estas cosas se demoran meses o años a veces en planificar y poner en orden. ¿Espías? Bueno, yo no considero tanto espías como considero colaboradores con la democracia y con los Estados Unidos. Claro. Usted, habiendo estado en Venezuela, conociendo cómo funcionaban las cosas en Venezuela, ¿qué tan difícil pudo ser obtener esa información que solamente la tenían personas muy cerca de Maduro? Es difícil. Esos son meses, años a veces de establecer relaciones con individuos que ya han perdido el romanticismo o la convicción que tienen con el movimiento, especialmente el movimiento chavista. Lo que me está diciendo es que probablemente quienes entregaron esta información eran personas que estaban muy cerca de Maduro, pero que se decepcionaron de todo. Bueno, yo no quiero comentar sobre quién posiblemente es o no es. Lo que sí puedo decir es que ese tipo de situación existe. Existe en muchas partes del mundo, especialmente donde hay un caudillo, un dictador, los elementos cerca de ellos se dan de cuenta que todo esto es una estafa. Ahora, muchos de ellos también lo que pasa es que viven del dictador. En este caso, con Maduro, te garantizo que elementos como Diosdado Cabello y Vladimir Padrino y Rodríguez y Delcy, todos ellos tienen sus manos manchadas de sangre. Todos ellos son son miembros de un elemento criminal. ¿Qué explicación tiene que se hayan utilizado aviones, helicópteros, que se hable de apagar la luz en un sector de Caracas, internet, de bombas que generaban una molestia auditiva? Sí. Incluso algunos dicen que salía sangre en la nariz? ¿Qué es todo eso? En el pasado, muchas veces cuando se determinan estas operaciones, es muy fácil decir, bueno, vamos nada más a hacer esta operación con lo mínimo posible para evitar algún tipo de riesgo o fracaso. Y lo que vimos aquí es otra cosa completamente diferente. No, vamos a echarle todo lo que podemos echarle para garantizar que vamos a ser victoriosos en este esfuerzo. Estamos hablando de un ejército, de un gobierno, que logramos viajar miles de kilómetros a un espacio negado a nosotros, ir a su fortaleza, a donde vivía, eliminar los guardias cubanos que lo estaban protegiendo, en unos minutos nada más, tenerlo a él y la mujer esposados, y otra vez montado en un helicóptero, y en un pocas horas, enfrente de un juez en Nueva York. No hay ningún otro ejército en el mundo que pueda hacer esto. Pero no fue fácil. También hubo toda una discusión política y legal que por ahora persiste. ¿Ustedes hubieran sacado a Maduro de la manera en que lo sacó la administración Trump? Buscar una forma de sacarlo, pero no con fuerzas especiales. Eso es algo que no se había ameritado. La salida de él bien, tal vez si él hubiera seguido un territorio donde podíamos detenerlo, lo hubiéramos hecho, pero entrar con unas fuerzas especiales dentro de Venezuela es algo que es un acto de guerra, ¿no? Y para nosotros tenemos que respetar la Constitución. ¿Y lo consideraron en su momento? Nosotros consideramos opciones si había forma si él saliera del país, si hubiera forma de detenerlo fuera del país, lo hubiéramos hecho. Pero él yo creo que sabía eso y nunca había lugares donde nosotros teníamos la habilidad de detenerlo. One of the consequences of the attack in Venezuela and the extraction of Nicolás Maduro, it's that it's evident the military power of the United States in the world, that basically the United States can do whatever it wants in the world. What's the limit that Donald Trump has in his head
knowing that he has this enormous amount of power, not only economically speaking, but also militarily speaking. Well, I don't think there is any limit. He doesn't recognize any other limits, and I think that's part of his problem. When you're trying to operate in the best interest of the United States, you don't use the maximum amount of power that you possess. It's far better, we've known this since the days of Rome, to exercise influence rather than pure power. And we've built up over decades, or at least we've tried to build up, good faith, friendship, reliance, belief in the value of being a friend of America. Trump is shredding that all around the world with his behavior, whether it's Greenland or how he's behaving in the Middle East and a number of other places. This is just, it's not helping America. It may be helping Donald Trump, but it's not expanding the national security of the U.S. La doctrina Monroe, el mundo según Donald Trump. Ya regresamos. Tú me dices Toros Neza y ¡bum! Toros Neza puso en el mapa a Ciudad Neza. Salían con el pelo pintado, indisciplinado, anárquico y lo que tú quieras. Repartíamos trancazos, ¿no? La verdad que era un equipo, iba con todo, ¿no? La nueva doctrina va más allá de una comparación teórica. De hecho, quedó plasmada en este documento de gobierno que fue publicado a mediados de 2025. Se llama la Estrategia de Seguridad Nacional, o NSS por sus siglas en inglés. Es el marco estratégico usado por la rama ejecutiva. En el gobierno Trump II, el camino está claro. Ubica la mirada América primero como el centro de su política pública internacional, donde los intereses de Estados Unidos ocupan un lugar primordial. Todo lo demás está debajo de los intereses económicos directos de Estados Unidos, su soberanía, su seguridad económica y su defensa nacional. The Monroe Doctrine. We're in the business of having countries around us that are viable and successful. El documento enfatiza la seguridad del hemisferio occidental, lo que revive la doctrina Monroe de América para los americanos, y adiciona el corolario Trump, que incluye enfrentar y erradicar
a los poderes externos dentro de la región. John Bolton, ex asesor de seguridad del presidente Trump en su primera administración, fue uno de los primeros conocedores de estos planes internacionales. Hoy ve un serio contraste entre lo que ocurrió en su primera administración y en este momento durante su segunda. What's going to happen in Nicaragua, in Colombia, perhaps in Mexico? Mexico, it's a complicated relationship, as they say on Facebook. I don't take Trump's threats of using unilateral military force in Mexico seriously. I think our experience in this hemisphere shows we can work effectively to counter drug production and trafficking if we work with the government of the country, not against it. I think Cuba is a different case. I think if the blockade of oil shipments from Venezuela to Cuba continues, and maybe the blockade on shipments to China, but specifically Cuba, I think it could be real trouble for the post-Castro regime there. And I think Marco Rubio, as Secretary of State, would like to see the fall of the government in Havana as much as the fall of the government in Caracas. Y la pregunta es, ¿qué sigue en este ajedrez internacional de piezas principalmente latinoamericanas? Esta visión del mundo Trump tampoco es producto de la casualidad. Es algo que se ha venido construyendo incluso dentro de campaña y que refleja lo revelado por un documento muy mencionado en los convulsionados días de pelea electoral, el proyecto 2025 del Heritage Foundation. Mike González ha trabajado en varios documentos del proyecto. En la campaña se hablaba que el presidente estaba inspirando parte de su plan de gobierno en el proyecto 2025 del Heritage Foundation. ¿Es eso cierto? ¿Eso es lo que estamos viendo hoy, la implementación de este plan? Te lo aseguro completamente que yo nunca llamé a nadie en la campaña de Trump para hablar de lo que estaba haciendo, ni les pedí permiso, ni les pedí aviso. Yo soy experto en lo que hago yo y yo escribo las cosas que yo sé. Entonces no hubo ninguna conexión con la campaña, fue una cosa que así. Los think tanks existen para crear programas públicos y entonces dárselo a los políticos para que ellos los implementen. El presidente Trump nunca aceptó que respaldaba o rechazaba el proyecto 2025, e incluso la campaña se distanció de parte de él. Sin embargo, su contenido y algunos de sus contribuyentes están alineados con los círculos de política pública del mandatario. Una breve pausa en este especial de Línea de Fuego de N+ Univisión 24/7. La doctrina Dunrow.
We made multiple attempts to get Maduro to leave voluntarily and to avoid all of this because we understood that he was an impediment to progress. You couldn't make a deal with this guy. Okay? This guy has made multiple deals. He's broken every one of them. He's just simply not a guy you can make a deal with. He had no intent of keeping it. What he wanted to do was tap us along and buy 3 years of time until he could deal with a new administration. But I think we're making good and decent progress. It is the best plan, and we are certainly better off today in Venezuela than we were 4 weeks ago. Todo esto necesita un ejecutor delicado, dedicado, discreto. Y es ahí donde aparece la figura de Marco Rubio, un hijo de inmigrantes cubanos, de esposa colombiana, un gran conocedor de América Latina y la región. Además, alguien que hizo parte del Comité de Inteligencia y de Asuntos Internacionales del Congreso. Marco Rubio es la pieza esencial de la nueva doctrina Dunroe. John Bolton, por su parte, tiene una imagen positiva. How important precisely is Marco Rubio in all this? Well, I think he's central to it. I think more than anybody else in the entire administration, he knows the Western Hemisphere. He knows the damage that's been done to Cuba in particular. Back in 2018 and 2019, when we were trying to help Juan Guaido and the opposition in Venezuela overthrow Maduro, I spoke to Rubio many, many times. I'd known him before that. I have a lot of respect for him. And he knew exactly what we were trying to do was very helpful. And it's, you know, frankly, I think one of the great tragedies of Trump's first term that we didn't overthrow Maduro then, because certainly the people of Venezuela would have had a much better life if we could have started 6 years ago to get them back to being a normal country. What makes Donald Trump think on Latin America and going after Nicolás Maduro and eventually thinking about Cuba and so forth? Is just the presence of Marco Rubio? I think largely, look, I think the main thing Trump thinks about Latin America is illegal immigration. Mm-hmm. And I think it's in the American political system, I think it's what we call an 80-20 issue. People don't want illegal immigrants coming into the country. I mean, I favor much more legal immigration, but I think it's correct to say we decide who comes in, the people themselves don't. Plenty of people in Latin America have immigrated to the United States over the years. They've become citizens, and I think many of them believe people should get in line, wait your turn, adhere to the process. I think where Trump's got it wrong is believing that many of the illegal immigrants who are here now should be expelled and sent back to wherever they came from. I think that's a big mistake he's making. So what you're telling us basically is that not necessarily is the narrative that all this is because of national security, it's not because of the war against drug trafficking, it's mainly and basically because of immigration? Well, I think Trump sees that as a winning political issue for him. So as with almost everything dealing with Trump, it's about him. And I don't think, for example, in the case of Venezuela, illegal drugs has anything to do with it. What we know is, number one, not many drugs are produced in Venezuela. It's trafficking from Colombia and elsewhere. Number two, the destination of the drugs primarily is not the United States, it's Europe. So look, we have a serious problem of illegal narcotics in the United States that we need to work on. What we should work on, I think in particular, is reducing demand in this country. If there weren't a demand for the drugs, you wouldn't have them exported from Latin America or anywhere else. Why has he focused on mass migration? It's very simple, because no country is safe if you can just walk in without us knowing who you are into your country. We've seen the destruction that that's wreaking, not just in our own country, but the impact that it's having in Europe and in many other parts of the world. El mundo fue testigo de cómo Estados Unidos fue construyendo su presencia en el Caribe para una eventual acción. Sí. Pero a la medida del tiempo, cuando pasaban los días, muchos dijeron, esto no se va a dar, esto es muy complejo. ¿Usted en algún momento perdió nunca. esperanza? Nunca. ¿Por qué? Nunca. Porque sé, número uno, sé que cuando el presidente estadounidense, y especialmente cuando el secretario de Estado, Marco Rubio, cuando dicen que esto va a ser, ellos lo hacen. Obviamente, los Estados Unidos ha tenido sus problemas con el fentanilo. Estamos hablando de unos 70,000 americanos que mueren todos los años. Y eso impacta a todos, republicanos, demócratas, lo que sea. No hay un distrito congresional que no hay muertos por el fentanilo. Entonces, hay
un esfuerzo muy grande en los Estados Unidos a combatir las drogas que entran aquí. Ya no pueden tolerar a un caudillo que tiene relaciones comerciales con narcoterroristas. Los rusos, los chinos, los iraníes también están en nuestro hemisferio utilizando sus agentes de inteligencia, sus recursos también para hacer sabotaje en elecciones y actuar contra los intereses de los Estados Unidos. Esto es la doctrina Dunroe, el mundo según Donald Trump. No son pocos los académicos y analistas que hoy piensan que esta manera de actuar de Estados Unidos en América Latina y su doctrina Dunroe cambiarán la manera en que el mundo se maneja, y muchos le apuestan a que estamos a puertas de un planeta de 3 grandes imperios. What do you think is the message that this is sending to the world, that this is sending to China, to Russia? Is a message of you do whatever you want to do in your background as I do in my background? Well, I think that gives Trump too much credit, and I think it would be a mistake for the United States. We are a global power. We have interest, we have friends, we have connections with countries all over the world. If we were to say we're going to carve the world up into 3 spheres of influence, we would be reducing our influence in the world. We'd be giving China and Russia more latitude. And I think that would be a mistake for us and for our many friends around the world. People may resent the United States, but fundamentally they know if we withdraw, if we give up our alliances, if we limit our interest, the world will be a more chaotic, anarchic place. And people will fill the vacuum who will not have the best interest at heart of the people whom they'll gain influence over. ¿Un mundo dividido en 3 grandes partes? Esto dice el profesor Héctor Chamis. Estamos frente a una nueva redefinición del mundo donde hay un neoimperialismo, Estados Unidos con una región, China con otra, Rusia con otra. Así es. Leí el otro día un artículo de Tony Blair, ex primer ministro británico, acerca de Europa, pero comenzaba diciendo, hacia 2050 va a haber 3 superpotencias en el mundo, China, Estados Unidos e India. Para nosotros los europeos, sentarnos a la mesa con ellos es un dilema. ¿Qué tenemos que hacer para poder sentarnos a la mesa? Es lo que nos tenemos que preguntar. Tenemos que hacer nuestra economía más eficiente,
tenemos que resolver problemas de energía serios que tenemos, de dependencia energética, y tenemos que trabajar en nuestra seguridad, vulnerable, como demuestra la experiencia de Rusia en Ucrania. Y esto, Estados Unidos va hacia esa mesa metafórica de la que hablaba Blair, con la doctrina Monroe, que quiere decir, esta es nuestra área de influencia y no es negociable. Y ha incluido Groenlandia, aparentemente, que no creo que haya invasión, pero sí que puede haber un intento de negociación. La visión de Juan González. Se habla mucho de que esto es la nueva doctrina Monroe, que es el corolario Trump. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, y muchos demócratas han dicho que estos son tácticas, que no hay ninguna estrategia alrededor de esto, pero yo lo veo sí como un corolario a la forma en que se comportaba Theodore Roosevelt, el presidente, que él, cuando los países entraban en deuda, ellos entraban para prevenir que Europa se controlara la región. Trump está ejerciendo sus intereses de una forma unilateral y lo va a seguir haciendo. Yo creo que ahorita, después de las acciones en Venezuela, la amenaza, solo con la amenaza de intervenir militarmente, va a conseguir el cumplimiento de muchos países en Latinoamérica. O sea, ¿tú ves que esto puede tener efectos en Cuba, Nicaragua, Colombia, etcétera? Posiblemente, pero tienes que dar cuenta, en Nicaragua no hemos hablado mucho de Nicaragua. ¿Por qué? Porque ellos han mantenido un perfil bajo, no han buscado peleas con Trump, no tienen petróleo. Entonces, Nicaragua ahorita no tiene un valor estratégico para Trump. Trump no está tratando de promover democratización en la región. Él está buscando control, ¿no? Y mientras Nicaragua no se vuelva un problema para él, yo no sé si ellos van a tomar ninguna acción. Y en Cuba ha dicho el presidente que no va a tomar acción militar, van a buscar una salida negociada. Entonces ahí la pregunta es, ¿qué le puede ofrecer el régimen cubano para que no entre a intervenir? Aquí es una diferencia muy, muy importante, porque no es un enfoque en establecer democracias en Latinoamérica y el Caribe, sino mantener el control. Y eso no incluye la democracia en esa ecuación. La doctrina Monroe conceptualmente solo se circunscribe a América para los americanos. Pero en esa visión, América se extendería, por lo menos conceptualmente, a un territorio por fuera de nuestras fronteras, Groenlandia. La conquista adicional de esta isla estaría estrechamente vinculada con las ambiciones de esta administración. Y su principal reto, garantizar la seguridad de la Unión Americana en momentos en que la tecnología rusa y china permiten que sus misiles lleguen más lejos y más rápido. Greenland is very important for the national security, including of Denmark. And the problem is not a thing that Denmark can do about it if Russia or China wants to occupy Greenland. But there's everything we can do. You found that out last week with Venezuela. I can't rely on Denmark being able to fend themselves off. You know, they were talking about they put an extra dog, and they were serious about this. They put an extra dog sled there last month. They added a second dog sled. That's not going to do the trick. El gobierno, esta administración Trump, define lo que está haciendo en América Latina también como una estrategia para proteger la seguridad. Seguridad y una lucha en contra del narcotráfico. Pero ¿es eso o es dividir el planeta en un sector para Estados Unidos, un sector para China, un sector para Rusia? Yo creo que hasta cierto punto sí es esferas de influencia, que es algo que prefiere Rusia. China no adopta ese punto de vista. Ellos, si uno ve los think tanks chinos, han dicho que ellos tienen que seguir avanzando sus intereses en Latinoamérica y el Caribe. Yo creo que para los Estados Unidos hay que ver que la esfera de influencia más importante en términos de seguridad nacional, y esto es sea Trump o sea cualquier presidente, es la Norteamérica geopolítica, que no es solo Canadá, México, es también Centroamérica, es el Caribe y es parte de los países del norte de Sudamérica, donde los Estados Unidos ejerce política doméstica con implicaciones internacionales. Esa es yo creo que define mucho la forma en que los Estados Unidos ve eso, pero Trump hemos visto que sea Groenlandia, sea otros países, él está echando el peso de los Estados Unidos para avanzar sus intereses, y fundamentalmente ve la globalización como algo que ha debilitado a los Estados Unidos. Ve la integración como algo como debilidad y ve la interdependencia como algo que es vulnerabilidad para los Estados Unidos. Entonces, sí es territorial, pero también es un rechazo total de la globalización. Now what I'm asking for is a piece of ice, cold and poorly located,
that can play a vital role in world peace and world protection. It's a very small ask compared to what we have given them for many, many decades. Why is it that the United States is so interested right now in Greenland? Well, it's a good question. Trump asked me in 2018, should we buy Greenland? So I had the staff of the National Security Council study this question very carefully, made me an expert on Greenland. We do have legitimate security interest in the Arctic, which frankly we have not paid adequate attention to, and neither has the rest of the NATO alliance. Russia has always been an Arctic power, and as the polar ice cap recedes, they see advantages for them at sea and undersea that they're going to try and exploit. China wants to be an Arctic power, and we're simply not paying enough attention to what it means for the possibility of a Chinese fleet to come through the Bering Strait between Alaska and Siberia, transit the Arctic Ocean, and emerge in the North Atlantic. Europe in particular ought to be thinking about that. So there are many things we need to do, not just in Greenland, but in Alaska, in Canada, in Norway, really across the alliance to prepare for this future. It's not going to happen tomorrow, but it's coming. And so for that reason, paying attention to Greenland and the rest of the NATO territory around the Arctic Ocean is important. The answer is that the United States is going to be able to put more military forces over there, more raiders, more defense? Is that what it is? Well, what we need to do is have more capability to watch what the Russians and the Chinese are doing on the surface, under the surface, in the air, across the Arctic Ocean. Greenland, other territories are going to be very important. We also need to prepare against the contingency that a war would break out or that hostilities in the Arctic Ocean region would involve Greenland. So building facilities, pre-positioning assets could be important. We're not talking about tens of thousands of troops stretched out along a big coastline looking into the snowstorm looking for Russians and Chinese. That's not what we're talking about. It's going to be much more sophisticated. I don't think we're talking about large numbers of personnel, but we could be talking about good development for Greenland, more airstrips, better communication, a lot of advantages. This has the potential to be a winner for everybody involved. En instante regresamos con más de la doctrina Dunroe. La doctrina Dunroe se empieza a demarcar como una estrategia con diferentes formas de aplicación, pero con un solo objetivo:
el control de la región por encima de los enemigos de Estados Unidos, China y Rusia. Y en la búsqueda de ese objetivo, la acción es o por las buenas o por las malas. Por las malas, con armas y una extracción de gobernante de turno como en Venezuela, Nicolás Maduro, y por las buenas, por medio de una injerencia más suave que termine provocando un cambio de régimen, como ocurrió en Honduras, donde, con un mensaje en sus redes sociales, Trump logró elegir a su candidato por encima de su rival de izquierda, con cercanías evidentes a China. Precisamente, hasta Tegucigalpa llegamos para conocer sobre el tema. Julio Raudales es rector de una de las principales universidades de la capital hondureña. ¿Cómo ganó Asfura? Bueno, ganó sorpresivamente, ¿no? Porque todas las encuestas, hasta unas pocas semanas antes de la elección, parecían indicar que quien iba a ganar era el otro candidato de la oposición, el señor Salvador Narrala, quien sorpresivamente fue alcanzado en pocos días y pues al hacerse el reconteo larguísimo de votos, quedó de ganador el señor Asfura, ¿no? ¿El apoyo de Donald Trump fue definitivo para que ganara? Pues cuesta creerlo, cuesta aceptarlo, pero es así. No cabe duda que el hecho de que el señor Donald Trump se haya decantado tan fácilmente, tan rápidamente, unos días antes de la elección a favor del señor Asfura Sabla fue determinante para que ellos ganaran la elección, ¿no? Pero solamente fue un trino, un tweet. Un tuit nada más y pareciera que el pensamiento del votante cambió radicalmente, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pensaba ahí? ¿Qué lo hizo cambiar de opinión? Bueno, Luis, mira, si tú eres hondureño y vives acá en Honduras, no es difícil enterarte de que somos un país que nos percibimos a nosotros mismos como muy dependientes de los Estados Unidos. Y pues evidentemente los datos lo confirman. Más del 60% de nuestras exportaciones van hacia los Estados Unidos. Más del 50% de nuestras importaciones vienen de Estados Unidos. Tenemos 2 millones de personas migrantes que trabajan allá y que envían el equivalente a la tercera parte del Producto Interno Bruto de Honduras como remesas, de la cual viven muchas familias pobres acá en el país. La gente dijo, si apoyan a Asfura, apoyan a Honduras, va a venir seguridad, economía, progreso y tal vez ayuda para la gente que tenemos afuera. Claro, la gente en Honduras, Luis, se percibe como un polluelo que depende del arrullo de su madre, la gallina, y en este caso son los Estados Unidos. Las elecciones fueron muy difíciles, fueron muy pegadas, 20,000 votos de diferencia. ¿La gente percibe tranquilidad hoy acá? Yo creo que sí. En general, lo que quedó claro es que la gente quería un cambio. Fue muy radical en eso. El 80% de la población votó en contra del gobierno anterior. Y creo que después de una situación compleja que se vivió postelectoralmente, la gente está más tranquila hoy. Con la victoria de Asfura, la injerencia de Estados Unidos, ¿cómo queda la región? ¿Es justo decir que Centroamérica, con Honduras poniéndose del lado de Estados Unidos, termina consolidando su poder en la región? Totalmente, salvo Nicaragua. Yo veo que todos los ejercicios que ha intentado hacer la administración Trump en Centroamérica han sido exitosos. En Panamá lo hizo fácilmente. Con Guatemala y con El Salvador, pues parece que el acercamiento es natural con los dos presidentes. Y solo faltaba Honduras, digamos, aparte de Nicaragua, solo faltaba Honduras, que tenía un partido que se dice o que se percibe como de izquierda y que fue totalmente derrotado en las elecciones. Así es que pareciera entonces que esta doctrina Donroe, ¿verdad? Se está consolidando acá en Centroamérica fácilmente. Fácilmente es con un mensaje. Pues fue un solo tuit para que las elecciones en Honduras fueran ganadas por el candidato que apoyaba a Donald Trump. Finalmente, profesor, ¿qué significa esto para la gente? ¿Esto se va a poder traducir en mejores condiciones económicas, en inversión, en seguridad? No necesariamente, Luis. O sea, la gente lo percibe así y yo creo que hay un cierto optimismo que es justo que lo haya. Cuando hay cambios, siempre hay optimismo, ¿no? Pero no necesariamente los cambios pueden ser para bien. Depende mucho de cuál va a ser la actitud que tengan las autoridades y sobre todo
y lo explico en un libro que acabo de publicar, depende de qué tanto la población, la ciudadanía organizada presione a las autoridades que eligió para que cumpla con su deber. Y mientras en Venezuela es a la fuerza, y en Honduras, como en Argentina o incluso en Chile, ha sido más sutil la intervención de Estados Unidos en esta era Trump, la siguiente pregunta es, ¿qué significa todo esto para México? Las operaciones en nuestro territorio son de fuerzas mexicanas. Eso tiene que quedar muy claro. Pero tiene que quedar muy claro que nosotros no aceptamos operaciones conjuntas. Se lo decimos siempre al presidente Trump. Lo interesante de México es que Sheinbaum es una de las líderes más populares de Latinoamérica, si no la más popular. Tiene una aprobación del 70%. Yo creo que Trump entiende eso. Y ella ha podido manejar el capital político con Trump para mantener una relación estrecha. Yo no veo que... Bueno, si ellos ven una oportunidad fácil para entrar unilateralmente con drones para atacar a un narcotraficante, lo van a hacer. Pero hasta ahora Sheinbaum ha extraditado más personas bajo Trump que bajo nuestra administración. Han cooperado bastante en el narcotráfico y ella ha sabido manejar la relación. Yo creo que hasta cierto punto a México le conviene que le vaya muy bien a Trump. Desde acá, desde la Casa Blanca, es evidente la transformación global que esta administración ha emprendido en menos de un año. Desde el ataque a un país, la remoción a un líder y la solicitud no pedida de compra de un territorio han pasado por la Casa Blanca en solo menos de 365 días al año. Y esta Casa Blanca, esta administración lo hace porque tiene todo el poderío militar y económico que una nación ha podido agrupar en la historia del mundo. La pregunta es, ¿hasta dónde Estados Unidos tiene la intención de llegar? Yo soy Luis Carlos Vélez reportando desde acá, desde Washington, en este especial de Línea de Fuego de NMAS Univisión 24/7. Buenas noches.